Era el plenilunio de primavera. Aquella noche, tan luminosa, de horizonte a horizonte, Jesús, acompañado por los apóstoles, se dirigía al Monte de los Olivos para hacer oración. Como otras veces que había estado en Jerusalén, solía retirarse de ese lugar. Yo también había ido varias veces, junto con otros de los apóstoles, porque era un lugar muy especial, donde se respiraba paz, donde se respiraba oración. En aquella oración, los apóstoles junto a Jesús iban a preparar un momento más intenso que otros. De hecho, San Pedro se había adelantado y le había dicho: aunque otros se escandalicen, yo no te dejaré. Pero Jesús le había dicho: Pedro, antes de que amanezca, antes de que el gallo cante 2 veces, vos me habrás negado 3 veces. Pero yo he rezado por ti, confirma a tus hermanos. Eran palabras muy difíciles de entender porque estábamos todos muy unidos. Después de la última cena, todos queríamos estar muy cerca de Jesús, vivir ese mandamiento del amor, pero aquella noche era diferente. Algo había cambiado. Jesús en un momento nos frenó y le dijo a Pedro, Santiago y a Juan que lo acompañen especialmente. Yo me quedé con el resto de los apóstoles porque no sabía qué quería Jesús. La verdad que me hubiese gustado ser seleccionado para estar entre esos 3 que se acercaban con Jesús, pero no me tocó y sin embargo me quedé un poquito más alejado. Jesús, con los 3 apóstoles que lo acompañaban, fue dirigiéndose a un lugar aún más reservado para hacer oración. Los apóstoles estábamos un poco desorientados porque Jesús ya se había ido y a la vez quería pasar ese momento como una especial dedicatoria a lo que Dios lo estaba preparando. Escuchábamos algunas cosas porque de noche en Jerusalén no soplaba ni siquiera un poquito de viento. Él, que nos había animado a sentarnos y esperar, nos pedía que también rezásemos en nuestro lugar. Yo me puse de rodillas. Estuve muy dolorido porque sabía que algo iba a pasar. Estaba preparándome para lo que Dios quería y al igual que Pedro, Santiago y Juan, queríamos todos saber un poquito más qué iba a pasar. Jesús, un poquito más lejos todavía, empezó a rezar de rodillas, con la frente que ya sudorosa, se le veía que algo estaba por suceder. Sin embargo, Jesús no dudaba de Dios Padre. Era una oración de hijo, era una oración que confiaba en lo que Dios pedía, a Abba, Abba, Abba. Me acuerdo muy bien cómo se escuchaban: Padre mío, Padre mío, Padre mío. Algo que salía del corazón de Jesús. Jesús vivía esos momentos muy particulares y yo lo escuchaba de fondo. Era como volver a escuchar ese sí de Jesús, aunque se venían días de sufrimiento, aunque se venían momentos muy difíciles, yo también seguía de rodillas y animaba también al resto de los apóstoles a ponernos más de rodillas. ¿Qué será? ¿Qué está pasando? Un apóstol que no hace oración le decía: no puede servir porque si no reza, si no habla con Dios, está muy lejos de lo que Jesús quiere. Aquella noche se me hizo mucho más larga aún. Finalmente después apareció Jesús, apareció Pedro, Santiago y Juan, pero con algo distinto. Era un momento difícil de entender porque era tal la luz que generaba el plenilunio de la noche de primavera que nosotros también nos asombramos. ¿Cómo será que Jesús quería en nosotros que contemplemos también su oración? Que vivamos la oración como algo que también nos anima a hablar con Dios Padre. Siempre habíamos hablado con Dios, como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo. Esa era la oración que Jesús quería y aquella noche no era una noche distinta. Jesús, en esa fuerza, en ese mantener la fe de todos nosotros, nos animaba a no dejar de rezar. A ver que en los padecimientos y en los tormentos, Dios quería hablar con Dios. Jesús
quería hablar con su padre. El otro día, al pensar qué sería ese momento, me vino un poco de cansancio después de todos estos días que estuvimos acompañando a Jesús y que quizá alguno dejó de hablar con Dios, quizá alguno se ocupó de las cosas más materiales y se olvidó de hablar con Dios Padre. Esa pasión que Jesús venía hablando que iba a pasar, quizás sería algo más cercano. Y me pregunté con sinceridad, en la presencia de Dios, cómo Él podía ayudarme a mí a acompañarlo si fuese el primero en dejarlo. Jesús, que había aleccionado a San Pedro, que lo había alertado, que lo iba a dejar, que iba a negarlo, también me hizo pensar a mí, ¿por qué no soy yo el que lo va a dejar? Es verdad que éramos hermanos, éramos primos, éramos muy cercanos, y Jesús confiaba mucho en mí. Pero en esa agonía de Jesús, en esa soberana libertad de amor que nos dejaba cada uno, me animó también a pensar cómo era mi oración con Dios Padre. Aquella noche no lo dudé y no lo quiero dejar de dudar. Voy a seguir a Jesús, lo voy a acompañar, aunque también a veces no aparezca retratado en las palabras de los evangelios que Jesús está preparando o que Jesús está pidiendo a la gente que escriba. Dios está conmigo, Dios me espera en cada rato de oración.